Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la clase número 5. Hoy vamos a ver anatomía cardíaca, las arterias coronarias, el sistema de conducción, el flujo de sangre. Vamos a escuchar un poquito los ruidos cardíacos y ver la respuesta cardiovascular al ejercicio y lo que se conoce como corazón de atleta. En cuanto a la anatomía del corazón, vamos a recordar que el corazón tiene forma como de rombo acostado. La punta del corazón va a estar más bien hacia el área de la tetilla o la mama izquierda. La base va a ser la pared del ventrículo derecho. Y hacia arriba tenemos entonces los grandes vasos y la aurícula y el ventrículo izquierdo. El corazón consta de 4 cámaras, 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Dentro de ellos, o separando las aurículas de los ventrículos, vamos a tener las válvulas, la tricuspidia, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, la mitral, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Vamos a tener la válvula pulmonar, que permite el flujo de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y vamos a tener entonces la válvula aórtica, que permite el paso de sangre del ventrículo izquierdo hacia el callado aórtico y sus 3 ramas principales. Todo lo que vemos en azul serían las porciones del corazón y las arterias que transportan sangre sin oxígeno. Independientemente de que lleve por nombre arteria pulmonar, ella lleva sangre sin oxígeno. Por eso es de color azul. Y todo lo que vemos en color rojo entonces son estructuras o vasos sanguíneos que llevan sangre con oxígeno. Y en el mismo caso particular de las venas pulmonares, ellas traen la sangre con oxígeno de los pulmones y por eso son rojos o se denotan de color rojo en todas las ilustraciones anatómicas. Vamos a ver un pequeño video sobre el sistema de conducción. Esperemos que salga, por favor me confirman si el audio sale. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio del video? No se escucha, profe. Ok, déjenme abrirlo en una ventana entonces. Entonces vamos a cancelar aquí y vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Soy Cristian Moya y hoy vamos a hablar sobre el sistema de conducción cardíaco. Espero que les sea de utilidad y si tienen alguna duda sobre el tema, no duden en ponerlo en los comentarios para resolverlas, ¿va? Bien, vamos a iniciar con el sistema de conducción cardíaco. Este sistema de conducción cardíaco es el sistema responsable de generar la actividad eléctrica en nuestro corazón. Es responsable de generar impulsos eléctricos que de alguna forma viajan de forma sincronizada y despolarizan tanto aurículas como ventrículos para que se den los fenómenos de contracción miocárdica, ¿va? Este sistema de conducción cardíaco va a estar conformado
por dos tipos de estructuras, nodos y vías de conducción, ¿va? Tenemos dos tipos de nodos, el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, y un gran número de vías de conducción, ¿va? Vías internodales, vías interauriculares, haz de His, ramas de haz de His y vías de Purkinje, ¿va? Estas son las vías de conducción. Y tanto nodos como vías de conducción, estas van a estar conformadas por células musculares especializadas que van a ser las responsables de generarnos impulsos eléctricos. Hay que aclarar aquí que no hay ninguna neurona involucrada, sino que son células musculares especializadas en generar impulsos eléctricos. ¿Y cómo es que esto funciona? Tiene que trabajar de una forma sincronizada, ¿sí? Siempre tenemos que considerar que existe un marcapasos cardíaco que es el encargado de generar las despolarizaciones o impulsos eléctricos. En este caso, el marcapasos fisiológico va a ser el nodo sinoauricular, que está ubicado aquí. Este nodo sinoauricular va a ser el responsable de generar una mayor frecuencia de despolarizaciones o de impulsos eléctricos para que se pueda llevar a cabo la conducción de estos impulsos en todo el corazón, ¿va? Este nodo sinoauricular va a mantener una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Es precisamente por eso que este toma el papel de marcapasos cardíaco en comparación con los otros posibles marcapasos que podemos encontrar en nuestro corazón. Hay otros marcapasos que pueden funcionar como o pueden tener el papel del nodo sinoauricular, sin embargo no lo hacen porque tienen una frecuencia de despolarización menor en comparación con el nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular mantiene una frecuencia de 60 a 100, mientras que el nodo aurículo-ventricular lo mantiene entre 40 y 50 aproximadamente latidos por minuto. Y las fibras de Purkinje, que es el otro tipo de marcapasos que podría adaptarse en alguna forma, mantiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 20 latidos por minuto. Entonces, el nodo sinoauricular va a estar ubicado aquí en la aurícula derecha, ¿sí? Cerca de la desembocadura de la vena cava superior, mientras que el nodo auriculoventricular está ubicado en el tabique interauricular, en la aurícula derecha, en la pared septal, ¿va? Y una vez entendiendo esto, el nodo sinoauricular es el encargado de generar las despolarizaciones. Estas despolarizaciones, en primer lugar, despolarizan. Estos impulsos eléctricos despolarizan en primera instancia la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. Para que este impulso llegue a la aurícula izquierda, es necesaria la presencia de una vía interauricular proveniente de el haz de Bachmann, ¿va? Hay vías internodales que a su vez comunican el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular. Estas son tres: una vía anterior, una vía media y una vía posterior. La vía internodal anterior también es conocida como haz de Bachmann, y este haz de Bachmann, además de comunicar el nodo sinoauricular con el nodo auriculoventricular, comunica el nodo sinoauricular con la aurícula izquierda para que se pueda contraer y despolarizar adecuadamente. Esto lo hace a través de una vía intraauricular, que es esta que ven aquí, ¿va? La vía intraauricular de Bachmann. Entonces, pues hay que quedarnos con eso, que tiene una vía intraauricular y una vía internodal, el haz de Bachmann, ¿va? Las trampas de los préstamos. Para los que me escuchan, estoy buscando cristianos que quieran deshacerse de las... Bueno, ya una vez que se despolarizó la aurícula izquierda, pasamos con que el impulso llega al nodo auriculoventricular. Esto pues va a llegar a través de las vías internodales ya mencionadas, vía anterior, vía media y vía posterior. Ya una vez que este nodo auriculoventricular tiene el impulso eléctrico, este lo va a comunicar hacia las de His, mismo que tiene dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Aquí se produce un retraso fisiológico en la conducción cardíaca que nos va a permitir que precisamente primero las aurículas
se despolaricen y después los ventrículos, ¿va? Este retraso fisiológico va a estar dado porque el haz de His a su vez va a estar rodeado de un anillo fibroso auriculoventricular que de alguna forma frena ese impulso eléctrico, ¿va? Este retraso fisiológico es de aproximadamente una décima de segundo. Ya una vez que pasa esa décima de segundo, es tiempo necesario para que las aurículas se despolaricen y se contraigan, y esto no pase de forma simultánea, es decir, que las aurículas y ventrículos se despolaricen al mismo tiempo, ¿va? Bien, ya una vez que estas dos ramas del haz de His transmiten el impulso, la rama derecha comunica hacia el endocardio del ventrículo derecho, ¿sí? Y llega a las vías, a las vías de Purkinje, ¿sí? Al sistema de Purkinje, que son fibras muy pequeñas que de alguna forma ingresan al endocardio, perdón, del ventrículo derecho. Y el haz de His tiene una rama izquierda que a su vez tiene dos fascículos o dos ramas, una antero superior y una posterior inferior. Igual, estas ramas terminan en el sistema de Purkinje, en las fibras de Purkinje, para llegar al el endocardio del ventrículo izquierdo. Y se fijan en esta imagen, es un poco más ilustrativa de cómo es que se dan todos estos fenómenos de alguna forma sincronizada. Primero se activa el nodo sinoauricular, llega a la aurícula izquierda por la vía intraauricular, se contraen ambas aurículas, se despolarizan, llega al nodo aurículo-ventricular, pasa por el haz de His, las dos ramas de este haz de His, derecha e izquierda, fibras de Purkinje, subendocardio, y esto pues a fin de cuentas permite que finalmente los ventrículos se contraigan después de las aurículas. Aquí tenemos la secuencia de despolarización del corazón un poco más ilustrado y cómo es que esto se explica paso a paso. Primero se despolarizan las aurículas como ya había comentado, el impulso inicia en el nodo sinoauricular, viaja a la aurícula izquierda por la vía intraauricular de Bachmann, llega al nodo auriculoventricular, se despolariza el tabique desde la izquierda a la derecha, se despolariza después la región anteroseptal del miocardio hacia el vértice, ¿va? Del vértice, este asciende hacia la base del corazón. Se fijan, primero se despolariza la puntita, el ápex del corazón, y después la base cardíaca, que está acá arriba, ¿va? Y hay que recordar también que esta despolarización va desde lo más profundo de las capas cardíacas, que es el endocardio, y después a lo más superficial, que es el epicardio, ¿va? Va de adentro hacia afuera la despolarización. Y ya, pues finalmente los ventrículos están despolarizados. Ya una vez que se despolariza el ápex y la base cardíaca, termina la despolarización de los ventrículos, ¿va? Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bien, entonces, no solamente la anatomía cardíaca, sino también la distribución de las fibras eléctricas que llevan la información necesaria para que se ejerza la fuerza de contracción y relajación en el corazón. Además de eso, tenemos las arterias coronarias, que son muy importantes. Son las arterias que irrigan el corazón, que le dan oxígeno y nutrientes al corazón para que él pueda trabajar de manera adecuada. Entonces, principalmente vamos a tener
una arteria coronaria derecha y una izquierda, de las cuales se van a desprender entonces las demás arterias coronarias, ya sea las que van hacia atrás, por ejemplo, la rama del nodo sinoatrial, las que van hacia los lados, las ramas atriales, las ramas circunflejas, la marginal izquierda, la del nodo atrio ventricular y las interventriculares posteriores. Entonces, la importancia en realidad de la anatomía coronaria no es tanto aprenderse los nombres, derecha, izquierda, ok, hay unas que van hacia atrás, otras que van hacia los lados, otras que van hacia adelante y hacia abajo, pero la importancia es que si hay algo mal en estas arterias, simplemente el corazón deja de funcionar. Y el corazón tiene la peculiaridad, igual que el cerebro, donde hay puntos isquémicos, es decir, lugares donde de repente, déjenme poner el puntero de nuevo, lugares donde para o se corta abruptamente la circulación, eso se muere, ese tejido se muere y no se recupera. E incluso pacientes a que se han llevado cirugía para liberar estas arterias coronarias obstruidas, no se ha logrado liberar la arteria, ya sea en su totalidad o aunque sea parcialmente. Entonces, si no hay nutrientes, si no hay oxígeno en áreas del corazón, el corazón no va a trabajar bien. Usualmente los infartos agudos de miocardio son estos, son puntos de isquemia, lugares donde de repente un coagulito se traba aquí y la sangre no pasa de la rama coronaria derecha hacia atrás y hacia abajo y hacia el frente, sino que toda esa área queda desprovista y esto afectaría también el sistema de conducción eléctrica del corazón y por eso el corazón se detiene. En cuanto al flujo de sangre, pues como les mencionaba, esto incluye las válvulas, pero la sangre sin oxígeno va a entrar a la aurícula derecha por el tronco de la vena cava inferior o el tronco de la vena cava superior. Entran a la aurícula derecha, de allí pasan al ventrículo derecho, donde va a ir hacia las arterias pulmonares, hacia los pulmones, para hacer el proceso de intercambio gaseoso. Cuando esta sangre regresa al corazón, va a regresar por las venas pulmonares, que van a depositar la sangre en la aurícula izquierda. De allí va a pasar al ventrículo izquierdo, que va a subir por la válvula aórtica hacia el callado aórtico. Y hacia abajo, entonces, va a ir la aorta descendente. Ese es el flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo va a ser un circuito corto, que es el que involucra las arterias y venas pulmonares, que son las que llevan y traen sangre de los pulmones. Se da el intercambio gaseoso y regresan al corazón. Esa es la circulación pulmonar o menor. Y el resto de la circulación, cuando viene del cuerpo por arriba o por abajo y cuando sale hacia la aorta, hacia el callado aórtico o hacia la aorta descendente, es la circulación sistémica, que quiere decir que es la sangre que va a todo el cuerpo. En cuanto a los ruidos cardíacos, usualmente es muy raro, pero sí se puede ver cuando el corazón está latiendo. Hay personas que se les nota cuando el corazón está latiendo, quizás porque son muy delgados o porque el corazón está muy grande, pero se nota en la parte anterior de la caja torácica que algo está como moviéndose. En este caso, pues, latiéndose, la fuerza de contracción del corazón. Es muy raro escucharlo. Usualmente necesitamos un estetoscopio para poder escuchar los ruidos cardíacos y los pulmonares también. Y son ruidos separados entre sí por un silencio. Obviamente con el paso de los años uno va adiestrando el oído. Son 4 ruidos, de los cuales solamente podemos escuchar 2. A medida que el oído se entrena y uno se especializa en auscultación o en cardiología, por ejemplo, podemos escuchar hasta 4 ruidos. Vamos a escuchar el corazón en 5 puntos. Vamos a escuchar primero hacia el lado de aórtico, en el segundo espacio intercostal del lado derecho, el tricuspidio hacia el cuarto espacio intercostal derecho, el pulmonar, el segundo espacio intercostal izquierdo, el mitral hacia el quinto, sexto espacio intercostal izquierdo.
Entonces, el primer ruido se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, perdón, al final de la diástole. Y esto va a coincidir con la contracción isovolumétrica del ventrículo. El segundo ruido, por su parte, son el cierre de las válvulas semilunares, ya sea la aórtica o la pulmonar, durante la sístole, y que va a coincidir con la relajación del ventrículo también. El tercer y cuarto ruido, el tercero, se va a escuchar justo tras del segundo. Va a iniciar o es sinónimo del inicio de la diástole y es esa vibración de la pared ventricular debido a la rigidez por la sobrecarga de volumen. Por su parte, el cuarto ruido se va a escuchar justo antes del primer ruido. Corresponde con el final de la diástole, cuando se está llenando el ventrículo, y es una vibración de la pared ventricular por sobrecarga de presión. Tercer ruido es por volumen, cuarto ruido es por presión. Y el ritmo de galope es cuando aparece el tercer y cuarto ruido o ambos y hace ver como que el corazón está, o el sonido del corazón es como si fuera el trote de un caballo. Ok, vamos a buscar esto en el internet porque antes no se escuchaba el video. Bien, y eso es usualmente lo que se escucha cuando estamos viendo o evaluando durante el examen físico el corazón o la parte cardíaca. La respuesta cardiovascular al ejercicio. Como vimos en las otras clases, pues cada sistema o cada órgano tiene su propia adaptación. En el caso del sistema cardiovascular también. Y esto se da más que nada por las demandas de oxígeno y de nutrientes que van a necesitar nuestros músculos para poder ejercer una acción, un ejercicio o una contracción muscular. Se van a activar tres tipos de receptores que van a ayudar a que el corazón empiece a responder de la manera que necesitamos durante el ejercicio. Los mecanorreceptores, que están ubicados en los músculos, van a enviar información al centro vasomotor que ha iniciado el movimiento. Los metabolorreceptores, que envían información al centro cardiovascular del bulbo sobre los cambios metabólicos del ejercicio, y los vasoreceptores que se van a activar al detectar
un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Estos dónde están? Más que nada es una retroalimentación que viene desde el corazón hacia el sistema nervioso y hacia los músculos para entonces enviar señales de respuesta debido al aumento de la actividad simpática del sistema nervioso. Vamos a dividir las adaptaciones del sistema cardiovascular en dos. Las agudas, o sea, las del periodo inicial o de cuando la persona está iniciando actividad física, y las crónicas que se dan con el paso del tiempo, sobre todo en los atletas o en las personas que hacen ejercicio diariamente. En las agudas, también conocidas a corto plazo, y las crónicas, pues que son modificaciones estructurales y funcionales de todos los sistemas involucrados, no solamente del cardiovascular. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Yo empiezo una actividad física que genera contracción, calor, energía y que empieza a demandar un montón de cosas, entre ellas oxígeno y nutrientes, se activan los mecanorreceptores y los metaboloreceptores, enviando señales al sistema nervioso, va a producir vasodilatación y va a producir contracción muscular. Esto también se ve regulado por el centro vasomotor, donde va a haber un aumento del retorno de la sangre, un aumento de la capacidad de que el ventrículo se expanda o se llene de sangre y va a haber aumento del gasto cardíaco. Ese efecto va a ser constrictor, es decir, que va a cerrar los vasos sanguíneos. Estos cambios de presión se regulan por la ley de Frank-Starling. Entonces empezamos con las respuestas sensoriales a nivel simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial e inhibiendo entonces el sistema nervioso autónomo parasimpático. En el corto plazo, ¿qué vamos a tener? Aumenta la actividad simpática, disminuye o cesa la actividad parasimpática. Va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el volumen de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el retorno venoso, la vasodilatación, y esto se va a traducir también en aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el que nos va a generar que el corazón se contraiga, que haga una precarga y una poscarga, ya sea a nivel volumétrico o a nivel de presiones o a nivel eléctrico. En las adaptaciones crónicas o a largo plazo, las cuales pueden ser reversibles, porque si la persona hace ejercicio todos los días durante 3 meses, su sistema o su cuerpo se adapta al ejercicio, pero por alguna u otra razón cesa de hacer ejercicio, todas estas adaptaciones vuelven a su estado inicial. Vamos a tener hipertrofia cardíaca, es decir, el músculo cardíaco se va a aumentar de tamaño, así como los músculos afuera, en los brazos y en las piernas, también el músculo del corazón se agranda, ¿sí? Y puede ser a nivel concéntrico, es decir, a nivel central, o puede ser excéntrico hacia las paredes laterales de los ventrículos. ¿Qué pasa? Que al aumentar la masa muscular del corazón, va a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo. Es por eso que personas atletas de alto rendimiento o atletas de larga data tienen su frecuencia cardíaca súper bajita, y eso no quiere decir que están enfermos, sino que su corazón, su cuerpo, su sistema se ha adaptado al ejercicio. Si yo empiezo a correr, si empiezo a brincar, si me asusto, si me enojo o algo, la frecuencia cardíaca se va a mantener en niveles por debajo de lo normal. Y el gasto cardíaco va a ser de 3 a 6 veces mucho más alto en atletas entrenados o de alto rendimiento o atletas a largo plazo versus con una persona que está empezando. Eso nos lleva entonces, la hipertrofia y el gasto cardíaco aumentado, nos lleva entonces al síndrome del corazón del atleta, que está caracterizado porque no solamente se agranda el músculo cardíaco, sino que también aumenta el volumen. Y esto es porque voy a necesitar más nutrientes para que mis músculos hagan ese tipo de ejercicio.
Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta? Dígame, Diana. Profe, bien, el tema sí lo entendí. El tema que le iba a preguntar, ya terminó la clase, ¿cierto? Sí. Ok, es sobre el trabajo final, el caso clínico. Ajá. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Ahí nosotros tenemos que ver como seguridad y salud ocupacional el problema y darle una medida preventiva o algo así al caso que usted nos envió o qué es lo que hay que hacer. Bien, las instrucciones son claras y al final del caso clínico dice qué es lo que se espera que usted haga. Si mal no recuerdo, dice que se quieren ver las causas o cómo evitar que la persona falte a su trabajo a pesar de que esté lesionado o enfermo y cómo programar o cómo programarse, ayudar a programar a esa empresa para que le brinde protección a los otros trabajadores que no tienen el problema del trabajador del caso y cómo se le da a su vez seguimiento al trabajador enfermo, garantizando entonces que todos los colaboradores de la empresa tengan o sepan o estén capacitados para prevenir cualquier tipo de accidente laboral y cómo hacer, conociendo ya los tipos de adaptaciones que tiene el cuerpo, para que la persona lesionada o enferma pueda seguir brindando su profesionalismo o su trabajo pues a la empresa donde está. ¿Contesté su pregunta, Diana? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más?